Muy buenos días. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Y pues nos da gusto verles, nos da gusto poder nuevamente estar en este lugar. Y pues decía la introducción que pues a veces muy pronto se termina el deseo, el fuego de querer hacer cosas diferentes este año. Y lo podemos ver. Y pues podemos decir que a lo mejor el clima no ayuda, pero, pero Dios sigue siendo Dios. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en un pasaje muy conocido. Eh, pues porque ya se terminaron las vacaciones. Ya mañana empiezan para muchos las actividades normales de lo que va a ser este año, ¿verdad? Vuelven esas actividades cotidianas, empiezan las prisas para otros, sobre todo para las mamás con los niños en la mañana, para llevarlos a la escuela, empiezan las carreras, los problemas, porque muchos, pues tristemente, se esperan hasta el último para prepararse para esta etapa que se viene. Tardan en volver a mentalizarse para esta actividad, para estas actividades, tardan en ponerse a la orden físicamente, después de que muchos tuvieron 15, 20, hasta un mes de vacaciones, o los estudiantes que tienen mucho más. Entonces, para muchos, empezar el año laboral, pues ya lo desean, pero otros no tanto. Para aquellos que tienen planes, proyectos, ilusiones, ideas, pues ya quieren mañana mismo empezar, ¿verdad? El estudiante que ya quiere terminar la carrera, a lo mejor ya está preparado para que mañana empiece probablemente el último semestre para ellos, ¿verdad? Y ya lo desea, porque quiere ya terminar esto. Pero también otros, pues les gusta seguir descansando, quisieran seguir descansando, ¿por qué no, verdad? Pues sí es bonito. Y esto de empezar de nuevo, pues como que no les causa mucho gusto, no trae mucho gusto a sus vidas. Para otros que ya empezaron o que ya empezó el año normalmente, pues bueno, le están echando muchas ganas, ¿sí? Y para aquellos que desde hace 10 días empezó el año, pues a lo mejor ya se empiezan a desanimar, ya se empiezan a desalentar, ¿sí? Porque a lo mejor empezaron con mucho ánimo, con muchos deseos, pero hoy ya se está haciendo más problemático esto, ¿sí? Ya empieza el desánimo a entrar en ellos y empiezan a dejar de hacer cosas que empezaron haciendo. Pero para ti y para mí, que necesitamos estar cimentados, como decía en la introducción, que decía, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces nosotros miramos los tiempos, miramos los días como la luz de la palabra de Dios. Y es un gusto haber empezado hace 10 días, es un gusto poder empezar mañana tus tareas cotidianas, es un gusto que mañana vuelvas a abrir tu negocio, vuelvas a empezar a trabajar en tu empresa. ¿Por qué? Porque tú estás viendo una nueva oportunidad de seguir en esta tierra, tú estás viendo una nueva oportunidad de continuar
esta carrera, este camino que hemos iniciado, algunos desde hace muchos años, más de 40 años, en lo personal, algunos otros a lo mejor lo van iniciando, esta carrera cristiana, ¿sí? Y deseamos llegar a esa meta. Deseamos llegar a la meta que nos hemos trazado, que es un día estar con Dios, es un día estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y bueno, cada año que pasa, cada día que pasa, nos acercamos más a esa meta que tenemos en mente, en el corazón. Pero como en las grandes carreras, pues hay etapas tranquilas, hay etapas difíciles, ¿sí? Que cuestan mucho terminarlas. Y pues esta etapa de este año que se aproxima no se ve tan fácil. Se ve muy complicada. Ayer, perdón, nos decían, pues si volteas a tu alrededor nada más, mira la problemática que tenemos, ¿verdad? Miras cómo todo se está complicando más, la situación social está muy difícil, ¿sí? Eh, cómo a lo mejor cada día más la familia se opone, es más difícil hablarle a los hijos, a la esposa, es más difícil compartirles que Dios los quiere volver a su camino. ¿Por qué? Pues porque el enemigo de nuestras almas no se va a quedar quieto. No te va a decir, sí, ándale, vete a servir a Dios, sí, ándale, háblale a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, para que se vuelvan a mí. No, no se va a quedar ahí cruzado de brazos, ¿verdad? Entonces empiezan los problemas, las luchas, los desánimos. No, es que yo pensé que ahora sí ya iba a venir mi familia y pues te das cuenta que no viene, ¿sí? Pero no nada más son los problemas que tenemos externos o internos, sino también pues nos damos cuenta que en este lugar, por ejemplo, somos una iglesia, pues una iglesia ya adulta. La mayoría de nosotros, hermanos, si volteas a ver unos a otros, pues son pocos los jóvenes que tienen menos de 40 años. La mayoría somos ya avanzados en edad, ¿sí? Y pues ya empiezan a surgir los problemas de salud, ¿sí? Los problemas mentales, todo se va complicando más, ¿verdad? Súmale a que en la mayoría de nosotros, como iglesia, como congregante, pues no tenemos una disciplina en nuestras vidas. Siempre fuimos viviendo al ahí se va. Y eso es en la mayoría, hermano. ¿Sí? O sea, la disciplina no es una característica que se nos dé mucho. A todos. ¿Sí? Cuesta aplicar esa disciplina a los hábitos que venimos practicando, a los hábitos que venimos arrastrando. Es difícil y hoy lo podemos ver claramente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo empezar esta etapa o cómo continuar esta etapa en este año de la carrera cristiana que tenemos por delante? Pablo, el apóstol, pues nos da unos consejos para poder aplicarlos a nuestra vida. Y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 24. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. Le vamos a dar lectura
hasta el 27, son los últimos 4 textos. Y dice la palabra de Dios de esta manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El título de este pequeño estudio es una pregunta: ¿de qué manera corres tú? Pablo, para cerrar este capítulo, había hablado a los corintios, una iglesia problemática, una iglesia llena de problemas, llena de luchas, de pruebas. Y Pablo, usado por Dios, que él les había predicado a ellos, que él había levantado esta iglesia, los cuestiona, les empieza cuestionando, dice: ¿no soy apóstol? ¿Yo no soy apóstol también? ¿Yo no soy libre? Dice: ¿acaso me van a cuestionar de que no he visto a Cristo Jesús personalmente? Y si tú te das cuenta de la conversión que él tuvo un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Y va más allá, porque les dice: ¿acaso ustedes no son mi obra? Los está cuestionando fuertemente. Y les dice: bueno, si no soy nada para ustedes, pues, o no soy nada para otros, dice, para ustedes lo son. Porque el sello del apostolado es de ustedes, son ustedes, es la vida de ustedes. Ustedes son mi obra, ¿sí? Porque muchos le decían que pues él no tenía autoridad sobre ellos, ¿sí? Otros lo cuestionaban de por qué no traía mujer, ¿sí? Como los demás, como Pedro dice, ¿sí? Como el hermano del Señor. Si acaso nada más Bernabé y yo, dice, ¿tenemos derecho de no trabajar? No. Y se enfoca, dice: todo aquel que sirve a Dios tiene que vivir de lo que Dios da, ¿verdad? Pero al final, pues dice: pues gracias a Dios yo tampoco me he aprovechado de esto. Dice: yo prefería morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Servir a Dios, amar y servir a Dios. ¿Sí? Dice: porque pues tengo de qué gloriarme, pero ¿cuál es la gloria? Pues que él anuncie la palabra de Dios, que él anunciara el evangelio, ¿sí? Y dice: bueno, si lo hago de buena gana, pues tendré recompensa, pero si no, pues la comisión me ha sido enmendada desde que creí a Dios, desde que tuve el encuentro personal con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces ya cuando continúa, dice: yo a todos me he hecho. Imagínate a Pablo predicándole a un alcohólico y le tenía que hablar en su lenguaje. No es de que él se emborrachara para poder hablarle a esa persona, no, pero le hablaba en su lenguaje, le hablaba con los ejemplos que a lo mejor pudieran llevar a esta persona a entender, o a una persona cuando no creía en la ley de Moisés. Dice: bueno, yo también, dice, ¿verdad? No creo en ella,
pero yo no estoy sin ley, dice, yo estoy con la ley de Cristo. Y así los fue llevando hasta que les pone el ejemplo, ¿sí? De cómo corre. Y eso es lo que vamos a meditar esta mañana, esperando que Dios nos bendiga. Pues vamos a pedirle a Dios que hable a tu vida y que hable a mi vida para que podamos entender este pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, amado Dios, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, por las personas que has traído, porque a ti te ha placido, Señor, traerlas, Dios. Gracias, amado Dios, también por aquellas que no pudieron venir, Señor. Padre, que estén a tono con tu Santo Espíritu en sus hogares o donde quiera que se encuentren, que los tengas con bien, amado Dios. Y ahora te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele este pasaje para poder entender, Padre, de qué manera poder correr esta carrera que tenemos por delante, Señor. De qué manera, Señor, aplicar esta palabra a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cada uno, Señor, porque tu palabra dice que no es del que corre ni del que se esfuerza, Señor, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Ten misericordia esta mañana de cada uno de los que nos encontramos en este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjate, Pablo está diciendo, a ver, todos los grandes corredores, todos aquellos que empiezan en una carrera, tienen como objetivo principal, algunos llegar a la meta, otros ganarla, ganar esa carrera, ¿sí? Pero para aquellos que quieren ganarla o para aquellos que quieren llegar a la meta, pues se necesita, lo primero es que estén inscritos en la carrera, que estés inscrito en esa carrera, con toda la responsabilidad que esto implica. Ahora nosotros nos vamos a enfocar a la carrera cristiana que tenemos por delante. Así Pablo lo estaba tratando de dar a entender, ¿verdad? Sí. Que tenemos toda una carrera cristiana por delante. Pero no va a ser fácil llegar a la meta. No va a ser fácil llegar al objetivo, ¿sí? Si tú no tomas la responsabilidad de poder estar inscrito en esta carrera, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Hay muchos, y en grandes carreras se ha visto, ya sea en bicicleta, ya sea de una u otra manera, corriendo, pero hay muchos que les gusta participar en este tipo de eventos, pero no les gusta seguir unas reglas. No les gusta tener esas reglas y lo hacen a su manera, corren a su manera y se meten a la carrera en donde ellos creen prudente. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta. Algunos agarran atajos. Sí. Pero tristemente cuando llegan a la meta, pues no es reconocida su carrera. ¿Por qué? Porque no están inscritos. Sí. Y no están inscritos porque no se prepararon a conciencia para esa carrera, porque la responsabilidad era mucha. Y en el ámbito cristiano así es. O sea, a muchos no les gusta tomar las decisiones que les corresponden a ellos. Y si le dicen al Señor, ayúdame en esto. Pero el Señor ya te está mostrando qué es lo que tienes que hacer, cuál es la decisión que tienes que tomar y no la quieres tomar. ¿Sí? Y vas con un hermano y vas con otro a preguntarle, oye, ¿qué hago aquí? Y ya
el mismo hermano te dice, mira, esto es así, tienes que hacer esto. Y vas con otro y te dice lo mismo, y vas con otro y te dice lo mismo. ¿Y por qué sigues preguntando? Porque quieres que te digan lo que tú deseas escuchar, cómo hacer las cosas, ¿sí? Pero tú quieres que ese consejo vaya acorde a tu idea, no a la palabra de Dios. Entonces, muchos así les pasa. No se quieren inscribir, no se quieren preparar, no se quieren hacer responsables, ¿sí? Y toman las decisiones equivocadas. Y a veces están arriba, ¿sí? Pero al poco tiempo están muy abajo. Son como un sub y baja. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo continuo, no hay una búsqueda, no hay una disciplina en sus vidas. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, sí, todos van corriendo, pero uno solo se va a llevar el premio. Por eso dice, corre de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo corres tú, hermano? Estás corriendo de tal manera que un día tienes la seguridad de estar delante de Jesús y poder decirle, pues aquí estoy con tu ayuda, Señor. ¿Verdad? Y fíjate, el 25 les dice, todo aquel que lucha, ¿sí? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero, pero nosotros una incorruptible. ¿Sí? Entonces, a ver, dice Pablo, mira, todo aquel que corre, de todo se abstiene, dice. Y así empezaron muchos este año, ¿sí? Porque empezaron aplicando disciplina a su vida, empezaron corriendo con muchas ganas, ¿sí? Porque a lo mejor han visto o tienen como ídolo algún ejemplo de los atletas profesionales y los han visto correr y han visto cómo se prepara un atleta de alto rendimiento, los han visto cómo son muy disciplinados en todo. Y pues ciertamente hay grandes atletas hoy en día que si tú ves su disciplina que tienen, si conoces sus horarios de entrenamiento, si conoces sus comidas, sus horas de dormir, ellos no se dejan llevar por lo imprevisto. Es que me surgió un compromiso, por eso no pude venir. Es que me surgió un compromiso, por eso no puedo hacer eso. ¿Sí? No, ellos no se dejan llevar por los imprevistos. No es que, pues hoy está haciendo mucho frío, ¿no? Ellos no lo hacen, un día sí y otro no. Son muy disciplinados, hermano. Por eso están en donde están ellos. Por eso han logrado cosas que un hombre normal no lo puede hacer. Porque dice Pablo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Y tú crees que no sufre? ¿Y tú crees que no les gusta a lo mejor estar en las fiestas, en los eventos? ¿Sí? Sí les gusta, porque la carne es carne, hermano. Pero Pablo les decía, pero nosotros vamos detrás de una corona incorruptible. ¿Qué significa esto para nosotros? Que, pues que necesitamos nosotros aún ser más disciplinados. ¿Sí? Que necesitamos nosotros tener en mente ese premio, esa corona incorruptible que Jesús te va a dar. Sí, necesita más disciplina en nuestra vida, necesita más madurez tu vida espiritual, sí, porque el premio por el cual estás luchando no se compara con ninguna otra cosa. O yo te pregunto, ¿necesitará tu vida devocional disciplina? ¿Necesitará tu oración disciplina, hermano? ¿Necesitará tu lectura bíblica disciplina? Son las tres bases del cristiano, hermano.
oración, lectura. Son las bases sólidas para que nosotros podamos llegar a esa meta. Necesitará tu mente una disciplina para discernir entre el bien y el mal. Necesitará disciplina para poder actuar correctamente. Porque muchas veces si tus pensamientos no están en orden, hermano, tú actuarás ordenadamente. Tú hablarás correctamente, tú hablarás coherentemente. Si no hay disciplina en lo que piensas y en lo que haces y dices, ¿cómo vas a bendecir a otros? ¿Cómo vas a edificar? ¿Cómo los vas a exhortar? ¿Cómo los vas a motivar? Decía un siervo de Dios, dice, tus palabras que hablas no me dejan, no, perdón, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, porque hablas más que tu ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para esta carrera? Tener una conducta moral en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio. ¿Qué necesitas? Necesitas mucha disciplina también en cómo manejar lo material, hermano. En cómo manejamos las bendiciones de Dios, en cómo manejamos las finanzas, por las conciencias de los demás, por la conciencia del que te rodea, por la conciencia del que te conoce. ¿Sí? Necesitamos disciplina en el dominio propio. O sea, no dejarte llevar por las emociones, no dejarte llevar por el momento, sino a lo mejor en ese momento de dificultad, en ese momento de problema, aplicar principios y no emoción. Pablo por eso les decía, aquel que quiere la corona de todo se abstiene. Y a veces hasta lo lícito, hermano, a veces hasta lo lícito con tal de que Dios sea glorificado. ¿Qué nos decía el último texto que tocaba el hermano de la introducción? Que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado. Y esa es la idea que cada cristiano debería de tener, que cada uno de nosotros podamos tener muy presente que todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, sea con un propósito. Dios, Cristo Jesús, sea glorificado. Sí. Entonces, pues no es tan sencillo. Por eso Pablo decía, no, el que está en esta carrera de todo se abstiene. A veces tus propios intereses hacerlos a un lado. A veces tu propio descanso hacerlo a un lado. ¿Para qué? Para que Cristo Jesús sea glorificado. Y por eso él se ponía como ejemplo, hermano. Fíjate, el 26 dice, así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera corres tú, hermano? Pablo decía, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Fíjate qué interesante. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo estamos corriendo, hermano? Tú pudieras decir lo mismo que Pablo. Yo de esta manera corro. Pero él decía, no como a la aventura. Pues a ver cómo nos va este año, ¿no? A ver. Primero Dios, porque luego esa es nuestra palabra. Pues primero Dios nos va a ir bien. Pues sí, Dios quiere bendecirte. Pero, ¿tú estás haciendo tu parte? Pablo decía, no, yo no corro a la aventura. ¿Sí? Después vemos. ¿No? Pablo decía, no, yo no golpeo.
al aire, porque pues a la larga te vas a cansar, ¿verdad? Si los, este, los boxeadores que hacen este tipo de ejercicio de golpear, de tirar golpes a la sombra, pues terminan bañados en sudor, terminan cansados. Claro, es su estrategia, es algo que necesitan hacer. Quieren golpear al aire, quieren golpear a la sombra. En otras palabras, Pablo decía, no, mira, yo no aparento ser cristiano, ¿sí? Yo quiero ser cristiano, yo soy cristiano, ¿sí? O sea, Pablo decía, no es golpear aquello que no, que aparentamos ser, no, es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y Pablo, él era muy claro, así pues yo, de esta manera corro, dice. No a la y se va. ¿Cómo corría Pablo? Bueno, cuando él tuvo su encuentro personal con Cristo Jesús, ¿qué le dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se puso a su disposición de Dios. Y desde ese momento empezó a servir a Dios. ¿Sí? Claro, tuvo una preparación, tuvo una preparación espiritual para poder llegar a ser al Pablo que conocemos ahorita, pero él al instante, él no, cuando Dios tuvo el encuentro con él y lo tiró del caballo, él enseguida recibió órdenes y las fue cumpliendo al pie de la letra, al grado de que el mismo que oró por él para que tuviera la vista nuevamente, le tenía miedo. Le tenía miedo a este varón, ¿por qué? Porque conocía la historia de Pablo, cómo había sido, ¿sí? Cómo había él ido detrás de los cristianos, y los sacaba de los cabellos a las mujeres, las arrastraba. Pero cuando tiene el encuentro personal con Cristo Jesús, cambia totalmente y se vuelve a Dios, se entrega a Dios y ahora es el instrumento que nosotros leemos en las cartas de Pablo, ¿sí? Por eso él dice, no, yo ya tomé mi decisión de servir a Dios, ahora yo ya no corro a lo que yo pensaba, ahora de esta manera lo hago, ¿sí? De esta manera lo hago. Trataba de ceñirse a la voluntad de Dios a cada día. No, él no hacía ni decía, bueno, es que yo creo que pudiéramos decir esto, yo creo que podríamos hacer esto, yo creo, no, si la palabra de Dios lo dice, lo tenemos que hacer de esta manera, ¿sí? Por eso dice, no como a la aventura, a ver si nos da resultado, no. Él decía, lo vamos a hacer, hay que hacerlo, pero de esta manera. ¿Sí? No demos golpes al aire, dice. Y en el 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate qué interesante cómo cómo Pablo habla en este texto. Golpeo mi cuerpo, dice. ¿Acaso se daba golpes Pablo? No, disciplinaba su cuerpo. Pablo sabía que al cuerpo esto no le gusta. A nuestro cuerpo no le gusta que tengamos disciplina en nuestra vida. No le gusta sujetarse al esfuerzo. A nuestro cuerpo no le gusta el esfuerzo, le gusta lo fácil. Todas aquellas cosas que sean fáciles, esas sí las hacemos, ¿sí? Por eso Pablo decía, no, yo golpeo mi cuerpo. ¿Sí? Yo me conozco cómo soy. Y tú te conoces cómo eres. Y Pablo decía, bueno, ese cuerpo para para meterlo a una disciplina, ¿qué tengo que hacer? Lo pongo en servidumbre. Yo pongo mi cuerpo en servidumbre. En servir a los demás, ¿sí? En no agradarme a mí mismo, sino agradarle a los demás.
Y al cuerpo eso no le gusta. A tu ego no le gusta esto. A tu yo personal no le gusta que tú quieras ser útil para bendecir a los demás, para servir a los demás. Al cuerpo le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir. Al cuerpo le gusta que todo ya esté preparado. No le gusta llegar a preparar. No le gusta hacer cosas para que los demás estén bien. No le gusta que los demás estén agradando y tú a lo mejor estás sirviendo, ¿no? Y Pablo decía, no, yo tengo que poner mi cuerpo en servidumbre. ¿Y sabes por qué? Porque tenía mucho temor Pablo. ¿De qué tenía temor? Fíjate, no sea que habiendo sido yo maestro para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese era su gran temor. Era el grande temor que tenía Pablo, y Pablo estaba ya avanzado en años, ¿sí? Pero él decía, híjole, no, a estas alturas de la carrera, después de los años que he servido a Dios, no sea que yo habiendo sido maestro para otros, venga a ser eliminado. Y qué bueno que todos tuviéramos ese temor santo, ¿sí? Pero tristemente a veces se ha escuchado expresiones de personas que yo conozco y las quiero mucho, de veras, en otros lugares que he convivido con ellas, que no están aquí. No, hermano, es que yo ya serví mucho. No, yo ya serví mucho, hermano. Yo me acuerdo en otro lugar que estaba en otro tiempo, pues yo hacía esto. ¿Y ahora qué haces? No, pues ya nos toca descansar, ¿no? No, vamos a descansar cuando estemos con Cristo Jesús ya. Pero mientras tengamos vida, que nuestra mente, nuestro corazón estén preparados para servir a nuestro prójimo más cercano, ¿sí? ¿De qué sirve haber servido en otro tiempo, en otros lugares, pero si no perseveramos en este tiempo? No, es que yo siempre lo hago. ¿Por qué yo siempre? Pues porque Dios te dio ese amor, esa característica a ti. ¿Por qué yo, hermano? Hay otros. Y a veces pudiéramos cuestionar todo esto, hermano. Pero Pablo decía, no sea que habiendo sido heraldo es maestro, en el griego es maestro, dice, no habiendo sido maestro para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Y no es por antigüedad, no es porque perseveremos, bueno, pues aquí voy a estar todos los años que Dios me permita. Sí, pero Dios te trajo para algo, para que ores, para que sirvas, para que ames a los demás, ¿sí? Porque muchos, pues, ya no podemos ser de mucha utilidad a lo mejor en las cosas que pudieran utilizarse aquí, ¿verdad? Pero sí podemos orar, hermano. Sí podemos amar a los demás. Sí podemos orar para que los jóvenes se levanten, para que nuestras familias vengan, para que los jóvenes se agreguen a servir. ¿Puede ser eliminado? Claro que sí. No descansemos en que, pues hicimos cosas en otro lugar. ¿Sí? Fíjate, vamos a Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Fíjate, después de tener en mente esto, que no se te olvide lo que hemos estado hablando. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, pudiéramos unir la idea que traemos del estudio. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, dice el escritor de los Hebreos. O sea, dice, por tanto, tú y yo debemos correr de tal manera que lleguemos a la meta para obtener ese premio. Ese premio que va a ser individual, no va a ser grupal. Ese premio que es tener la vida eterna al lado de Cristo Jesús. Y dice el escritor, porque alrededor tienes muchos testigos. O sea, no basta con que, no, pues yo ya soy cristiano, sí, pero a tu alrededor hay muchos testigos. Tu familia, tus amigos, sí. Si tienes un negocio, tus clientes, tus vecinos, tus familiares y todos aquellos que saben que eres cristiano o te dices cristiana. Todos ellos están mirando cómo actúas. ¿Qué haces? Cuando vienen las luchas, las pruebas, cuando vienen los problemas, están mirando a ver de qué manera va a actuar él. ¿O qué tiempo llevas perseverando? Y dice el texto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De esas tendencias que a lo mejor venías arrastrando. Porque pudieras decir, no, pero pues ¿cuál pecado? ¿Cuáles pecados? Esos que dejaste cuando conociste a Dios. Sí, a lo mejor Dios ya se olvidó, pero a lo mejor tu carne todavía por ahí de vez en cuando te acuerdas. Y a veces los que empiezan a recordar cómo eras en tu vida pasada, cómo te acuerdas cuando eras sin Dios y los empiezas a recordar con gusto, con alegría. Parece que los estuvieras viviendo. ¿Sí? Esas tendencias que tanto te atraían o te siguen atrayendo. Porque a algunos a lo mejor les gustaba demasiado la música, el baile, y apenas van en el transporte y apenas escuchan una música que les gustaba mucho, que les atraía mucho y ya están moviendo el cuerpo o los pies. Son tendencias que ahí están. Y dice el escritor de los Hebreos, despójate de todo peso, ¿sí? Esos malos hábitos, ¿sí? Esas ligerezas. O cuando ves que alguien está disfrutando una bebida alcohólica, se te antoja. Y para aquellos que a lo mejor nos gustaba el alcohol, pues puede ser una trampa, puede ser algo que te atraiga. O ves el comercial, cómo te están poniendo esa bebida y ahora hasta salivas. Y sí son tendencias que pues tristemente a la carne le gusta, ¿sí? O no puedes escuchar unos tacones porque ya estás volteando. O no puedes mirar una cosa por ahí mal puesta porque pues ya la estás tomando. Y ya cuando dices, ay, Señor, perdóname. O aquellos que tienen mucha tendencia a las compras, ¿no? Y van a un almacén o van a algo por ahí, a un centro comercial y empiezan a comprar y comprar. Y a veces a crédito.
Y aunque estemos endeudados, dice, un poquito más, una rayita más al tigre, ¿no? Por eso el escritor dice, no, tú ten cuidado, corramos con paciencia. ¿Cómo será esto, hermano? Correr con paciencia. ¿Sí? ¿En cámara lenta o cómo? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, hoy estamos, tiene 10 días que inició este año. Hoy, mañana se ponen muchos nuevamente a trabajar. Son cosas que tenemos por delante, pero tenemos que ir con la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que buscar la gracia, la sabiduría de Dios para poder enfrentar los retos, las luchas, las pruebas, las enfermedades que se vienen a nuestra vida. Porque pues así es. Como les decía al principio, somos una iglesia ya avanzada en edad y pues ya empiezan a surgir, ¿verdad? Como aquellos carros que pues, ya tienen muchos años. Bueno, algunos que sí los han cuidado, algunos que sí les dan su mantenimiento, pues eso no sufren tanto. Pero otros que, pues tristemente, no dábamos mantenimiento a nuestro cuerpo, pues ya estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Entonces, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corres tú, hermano? ¿Cómo ves esta carrera anual que tenemos por delante? ¿Fácil o difícil? ¿Crees poder llegar al final de esta etapa? Bueno, la pregunta sería, ¿ya estás inscrito en ella? Con toda esa responsabilidad que se requiere para caminar. Y si no lo has hecho, hermano, bueno, aquí está también la gran, pues el punto clave en el versículo 2 de Hebreos 12, dice de esta manera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Esto es el impulso que necesitas. Esto es lo que necesitamos tú y yo. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe. No, no en tu capacidad. No, es que yo creo que sí. Ahí la llevamos. No. No ver la circunstancia que te rodea, sino mirando a aquel que todo lo hizo por amor. ¿Por amor a quién? A ti, hermano. A ti, hermana. A ti, persona que nos acompañas. Lo hizo por ti. Puesto los ojos en Jesús. Él es el que trajo la fe a esta tierra. Él es el consumador de la fe. ¿Sí? Y Él es el que sufrió por ti. Puso su vida por ti. Hoy tenemos la oportunidad de un día estar en la presencia de Él, de un día terminar esta carrera. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Porque Él hizo posible eso que Dios demandaba de tu vida, el pago de todas las maldades que hicimos, de todos los pecados que veníamos practicando, tenía que haber un pago. Pero tú y yo no lo podíamos hacer. Lo hizo Cristo Jesús para ti. Murió en la cruz del Calvario. Se entregó a sí mismo y dijo, hoy voy a entregar mi vida ¿por quién? Por los que están aquí y por todos los de esta tierra. ¿Sí? La ley necesitaba un pago por los pecados de este mundo. Y Dios dijo, aquí está mi hijo. Él menospreció esa humillación que tuvo y se entregó por ti.
y por mí. Por eso Pablo decía, yo no corro como los demás. Yo corro de tal manera que llegue yo a ese premio, que llegue yo a esa meta. Porque yo no quiero un día estar en la presencia de Dios y después de haber sido maestro para algunos y se venga a ser reprobado. Y fíjate, ya cuando Pablo ya estaba grande, cuando ya Pablo iba a llegar a la presencia de Dios, fíjate, dijo estas palabras en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Fíjate la confianza que él tenía después de haber sido encarcelado, después de haber sido mordido por una víbora, después de haber sufrido tanto en su carrera como cristiano, llega a esta etapa de su vida y dice estas palabras en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjate qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que tú pudieras expresar estas palabras, que cada uno de nosotros tengamos una seguridad cuando ya estamos siendo llamados por Dios, que podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero sobre todo he guardado la fe. Cuando puse los ojos en el autor y consumador de la fe, aquí está el resultado. Qué seguridad de Pablo, ¿eh? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Tanto conocía a Dios que él tenía esa seguridad. Él es justo. No ponía sus méritos por delante. Él decía, el Señor es justo. ¿Sí? Dice, pero no solo a mí. Esta corona, no solamente va a ser para mí, sino también a todos los que permanecen, a los que corren con paciencia la carrera que tenemos por delante, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús y que dependemos de Él. Por eso el texto que tocaba el hermano al principio dice, separados de Él, nada podemos lograr. Y sí, van a venir a lo mejor luchas, van a venir pruebas, pero tenemos a aquel que venció todo, aún la muerte. ¿Sí? Y ese es el Dios que todo lo puede. Por eso la pregunta de un principio, ¿de qué manera corres tú, hermano? ¿Corres con la plena confianza de que Cristo Jesús es el que te guía? ¿Es el que te conduce? ¿Es el que te guarda? ¿Es el que ha puesto esa fe en ti? Qué bueno, hermano. Pero todavía no lo logramos. En otro pasaje dice Pablo, prosigo para ver si logro hacer asido. ¿Sí? Para tomar aquello que me es prometido. Y aquí ya dice, no, aquí ya estoy preparado. Ojalá que cada uno pudiéramos expresar eso delante de Dios. Démosle gracias a Dios.
Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por tu bendita palabra, Señor. Padre, sé tú profundizando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, sembrando esta palabra que quede arraigada en nuestra mente. Padre, para poder, amado Dios, un día estar delante de ti con esa misma expectativa que tenía Pablo, Señor, con esa misma confianza de decir, he peleado la buena batalla. Padre, ayúdanos a que terminemos nuestra carrera, Señor, bajo la unción tuya, bajo la dirección tuya, Señor, bajo la cobertura tuya, Padre. No permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que caminemos rumbo a esa meta preciosa, Señor, que eres tú. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.